Bien, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso continuamos con vídeos de ejercicio del tema 3 de campo eléctrico y en este caso vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios resueltos de partículas cargadas que están en el interior, en el seno de campos eléctricos, fundamentalmente en campo eléctrico uniforme y constante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejercicios de selectividad. Bueno, en este caso hablamos del ejercicio de selectividad 2017, examen de junio, y nos dicen que tenemos una partícula cargada, ¿vale? Que está situada en un campo eléctrico uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OX. Para moverla en el sentido positivo de ese eje a una distancia de 5 centímetros se aplica una fuerza constante, ¿vale? Que realiza un trabajo de este valor y se provoca una variación de energía cinética en la partícula de ese valor. Nos pide que hagamos un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula primero y determinar la fuerza aplicada. Y después un análisis energético y el cálculo del trabajo que realiza esa fuerza y del valor del campo. Bien, lo primero que pide, como tenemos aquí, es el esquema de las fuerzas que actúan. Recordemos, campo va en el sentido negativo del eje X, por lo tanto la fuerza eléctrica al tratarse de una carga positiva va a ir en esa misma dirección y en ese mismo sentido. Recordemos que la fuerza eléctrica será igual a la carga por el campo. La fuerza aplicada, puesto que si no aplico una fuerza, evidentemente la partícula no se desplazaría en el sentido positivo del eje X 5 centímetros, pues la pintamos en esta dirección y en este sentido. Aquí tenemos el desplazamiento también, nos pide la fuerza, pero bueno, ya en el esquema incluimos tanto el desplazamiento como el campo. ¿De acuerdo? Para el cálculo de la fuerza aplicada, pues aplicamos la expresión de cálculo del trabajo. Si nos dan como datos, aquí tenemos todos los datos, el trabajo de la fuerza aplicada, y nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento. Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. A partir de ahí, pues sustituimos los datos, vemos que la fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto el coseno de 0 será 1. Sustituimos y calculamos. Hemos calculado el módulo, ¿vale? A través del trabajo y después, como pide la fuerza aplicada, la estamos expresando vectorialmente. ¿De acuerdo? Bien, vamos al apartado B. En el apartado B nos pide un análisis energético del proceso. Entonces, ¿qué le ocurre a la partícula? Fijaros, la partícula se desplaza hacia donde se produce un aumento de energía cinética. Nos están diciendo que provocamos un aumento de energía cinética cuyo valor aquí está, es de 4,5 por 10 elevado a menos 5 julios. Por lo tanto, hasta ahí no hay duda cuanto a la energía cinética. Recordemos que tenemos que ver qué ocurre con la variación de energía potencial. La variación de energía potencial está relacionada, al ser una fuerza conservativa, la fuerza eléctrica por el teorema trabajo-energía potencial. Entonces, si el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica, si el trabajo realizado por la fuerza eléctrica hemos dicho que es negativo, ¿de acuerdo? Porque va en contra del desplazamiento, ¿de acuerdo? Pues ese trabajo es negativo, como aquí tenemos un menos, la variación de energía potencial eléctrica será positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la partícula se está desplazando hacia donde aumenta su energía potencial. Y por último, tenemos que analizar la energía mecánica. Como está actuando una fuerza aplicada, que no es conservativa, evidentemente, pues va a haber una variación de la energía mecánica, que va a ser igual al trabajo de esa fuerza no conservativa aplicada. Como nos dicen que el trabajo realizado por esa fuerza no conservativa es positivo, pues evidentemente se producirá un aumento de la energía mecánica. Es decir, se va a producir un aumento de la energía potencial, un aumento de la energía cinética y un aumento de la energía mecánica. Pero en este caso debido a la acción de una fuerza no conservativa. Y por último nos pide que calculemos el trabajo de la fuerza eléctrica y el trabajo eléctrico. Bueno, para calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica aplicamos el teorema de fuerzas vivas. Y la variación de energía cinética que se está produciendo en la partícula es igual al trabajo realizado por la fuerza aplicada más el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Esta es la variación de energía cinética, este es el trabajo realizado por la fuerza aplicada, por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza eléctrica vale menos 1,5 por 10 elevado a menos 5 julios, es decir, negativo como ya sabíamos, porque como podemos ver, la fuerza eléctrica y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido contrario. ¿De acuerdo? Y por último nos pide el valor del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico necesitamos primero calcular la fuerza eléctrica y a partir de ahí el campo eléctrico. Bueno, pues la fuerza eléctrica la calculamos a partir de ese trabajo, ¿de acuerdo? Que acabamos de calcular, ¿vale? Fuerza eléctrica, como es una fuerza en este caso constante y uniforme, no hacemos el cálculo integral, sino el producto escalar. Y lo que tenemos ya
sería ir desglosando módulo el primero con el módulo segundo, el coseno del ángulo que forma, que hemos dicho que es 180. Sustituimos, sabemos ahora el valor del trabajo realizado por la fuerza eléctrica, puesto que lo acabamos de calcular, y lo que no conozco es la fuerza eléctrica. Calculamos la fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Toma un valor de menos 3 por 10 elevado a menos 4 y, porque va en la dirección del eje X, Newton, ¿de acuerdo? Y después, aplicando la expresión de cálculo que relaciona la fuerza eléctrica con el campo, uniforme en este caso y constante, pues despejamos y calculamos. El campo, evidentemente, también nos tiene que salir negativo vectorialmente, puesto que va en la dirección, la dirección del eje X, sentido negativo. Y la unidad, que recordemos, no se los debe olvidar nunca, Newton partido culombio a la menos. Bien, pasamos a un segundo ejercicio que es eminentemente teórico, ¿vale? Y que es muy típico que se plantee como cuestión teórica este tipo de ejercicios, ¿vale? Nos dicen que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Es una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme. Si aquí hay un campo eléctrico que puede estar en esta dirección, sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. En principio no lo sabemos. Sí nos da una información y es que el potencial en A es mayor que en B, ¿de acuerdo? Y nos dicen que dejamos libre una carga negativa aquí, en el punto medio del segmento. Y pregunta que a cuál de los dos puntos se acerca la carga. Bueno, en principio no tenemos por qué saber la dirección y sentido del campo, ¿vale? Pero lo que sí podemos saber es o analizar lo siguiente. Fijaros, si aquí hay un campo eléctrico, va a existir una fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Fuerza igual a carga por campo. Pero lo importante es que si yo dejo libre una partícula cargada, sea positiva o negativa, me da igual, y la dejo libre, se va a mover de forma espontánea siempre hacia donde aumente su energía cinética. ¿Por qué? Porque se va a mover bajo la acción de la fuerza. Esto ocurre lo mismo que en campo gravitatorio. Si yo dejo libre una masa, esa masa se va a mover hacia donde actúe la fuerza gravitatoria correspondiente. Pues aquí va a pasar igual. Por lo tanto, esa partícula, si yo la dejo libre aquí, no sé si va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo que sí sé es que se va a mover hacia donde aumente su energía cinética. Como es la única fuerza que actúa, la fuerza conservativa, en este caso la fuerza eléctrica es conservativa, pues a partir del principio de conservación que deduzco. Porque si se está moviendo hacia donde aumenta su energía cinética de forma espontánea, lo hará también hacia donde disminuye su energía potencial. Y por tanto, puedo concluir, para llegar hacia dónde se mueve, si se mueve hacia el punto A, hacia el punto B, pues puedo relacionar ahora la energía potencial con el potencial. Es decir, como yo tengo la variación de energía potencial es igual a la carga por la variación del potencial, y a mí me están diciendo, o yo he deducido, mejor dicho, que se produce una disminución de la energía potencial y que está actuando sobre una carga negativa esa fuerza eléctrica, ese campo, pues si los dos términos son negativos, evidentemente la variación del potencial tiene que ser positiva. Es decir, esa partícula se está moviendo hacia donde aumenta su potencial. Y ahora ya sí puedo razonar. Como el potencial en el punto A es mayor que en el B y yo he deducido que la partícula se mueve hacia donde aumenta el potencial electrostático, quiere decir que esa partícula se está moviendo hacia el punto A, ¿de acuerdo? Hacia donde es mayor el potencial. De tal manera que ya si represento la fuerza y el campo, pues puedo afirmar que la fuerza eléctrica, que es la que está llevando a la partícula de carga negativa hacia el punto A, tendrá esta dirección y este sentido, y a partir de esta relación, como la carga es negativa, el campo eléctrico iba en la dirección que incluye el segmento que une el punto A al punto B y su sentido hacia el punto B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la partícula negativa se desplaza hacia el punto A. Pasamos al apartado B de este ejercicio. En este ejercicio nos dicen ahora, en el apartado B, que tenemos una partícula cargada, que tiene este valor, que se coloca en una zona del espacio donde hay un campo eléctrico, que toma este valor, ¿de acuerdo? Que va dirigido en el sentido positivo del eje Y. Aquí está representada el campo, la fuerza eléctrica, que ya sabemos que como es fuerza igual a carga por campo y la carga es positiva, en este caso va a tener la misma dirección y sentido que el campo. Nos dice que se desplaza 0,5 metros esa partícula cargada con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X, aquí está representado, como podéis ver, y nos pide qué trabajo realiza la fuerza eléctrica.
Evidentemente, si solamente actuase la fuerza eléctrica, la partícula no se movería en esta dirección, en este sentido, iría evidentemente en el sentido positivo del eje Y. Lógicamente, para que se desplace en este sentido 0,5 metros, debe existir alguna otra fuerza. Pero a mí el ejercicio lo que me pide es que calcule el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, no todas las fuerzas, porque en todo caso me tendrían que decir en ese caso qué más fuerzas están actuando. Pues nada, yo aplico, primero calculo la fuerza eléctrica a partir de su relación con el campo. Aquí está hecho el cálculo, además vemos que sale positivo, va en el sentido positivo, ¿de acuerdo? Y ahora aplicamos la expresión de cálculo del trabajo. Como la fuerza es constante y uniforme, pues me quedo con el producto escalar. Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que es 30 grados. Hago el cálculo y obtengo el valor del trabajo realizado por dicha fuerza. Pasamos ahora al ejercicio 3, que también es de selectividad, y nos dice ahora que tenemos una región del espacio en el que existe un campo eléctrico uniforme, aquí está representado por las líneas de campo, que hay una carga negativa que se mueve en la dirección y sentido del campo, es decir, esta partícula negativa se está moviendo hacia acá, y nos pregunta que si aumenta o disminuye su energía potencial, ¿de acuerdo? Y que si en el caso que fuese positiva, ¿qué es lo que ocurre? Si aumenta o disminuye su energía potencial cuando se está desplazando hacia la derecha. Bien, para razonar, pues aplicamos la expresión de cálculo de la fuerza eléctrica relacionada con el campo, y como una partícula de carga negativa, pues evidentemente como la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a ir en sentido contrario al campo. Es decir, esta partícula de carga negativa que se está desplazando hacia acá, debido a la acción del campo eléctrico, va a sufrir una fuerza eléctrica que va en la misma dirección y sentido contrario al campo. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de la segunda ley de Newton, si yo estoy aplicando una fuerza que va en contra del movimiento, va a aparecer una aceleración que va a provocar una disminución de la velocidad. Por lo tanto, su energía cinética disminuye. Va a disminuir el módulo, mejor dicho, de la velocidad. Por lo tanto, su energía cinética disminuye. Y como la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, en este caso debido a la acción del campo eléctrico, que es conservativa, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Por lo tanto, si la energía cinética está disminuyendo, eso significa que la energía potencial tiene que aumentar. Por lo tanto, esa partícula se está desplazando hacia donde está aumentando su energía potencial. Esa partícula de carga negativa, repito, se está desplazando hacia donde va a aumentar su energía potencial. Ahora nos pregunta por una partícula de carga positiva. El análisis es el mismo, solo que ahora cambia la partícula de carga positiva. Yo voy a tener que seguir aplicando esta expresión, y a partir de esta expresión la única diferencia es que ahora la fuerza eléctrica sí va en la misma dirección y sentido del campo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, según la segunda ley de Newton, es que esa partícula va a estar sometida a una aceleración que va en la dirección y sentido del movimiento. Es decir, que la velocidad en módulo va a aumentar. Y si aumenta en módulo la velocidad, su energía cinética aumenta. Si se sigue manteniendo el principio de conservación de energía mecánica, porque la única fuerza que actúa es la eléctrica, si está aumentando su energía cinética, su energía potencial está disminuyendo. Por lo tanto, esa partícula podemos concluir que en ese movimiento, en esa dirección que estamos indicando, va a disminuir su energía potencial, mientras su energía cinética ha aumentado. Es decir, que el comportamiento de la partícula de carga positiva y de carga negativa va a ser diferente. Y por último, vamos a ver un último ejercicio en el que tenemos otro ejercicio de selectividad y otra cuestión teórica. Tenemos una partícula cargada positivamente que se mueve en la misma dirección y sentido de un campo eléctrico. Es muy parecida a lo anterior, son muy parecidas a este tipo de cuestiones. Y nos pregunta que en esta situación que tenemos representada en el esquema, si se detendrá la partícula o no se detendrá, si se va a parar. Y después, si se desplaza hacia donde aumenta su energía potencial. ¿De acuerdo? Habrá que hacer el análisis y responder a las cuestiones. Es muy parecido al anterior. Es decir, en el primer caso, lo primero que tenemos que ver es qué dirección y sentido tiene la fuerza eléctrica debido a la acción del campo. Como la partícula tiene carga positiva, pues campo y fuerza van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Y por lo tanto, si la fuerza eléctrica va en la misma dirección, en el mismo sentido, evidentemente va a haber una fuerza resultante a favor del movimiento y la partícula va a aumentar su energía cinética, es decir, no al contrario.
no se va a detener, sino que va a aumentar su velocidad en módulo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la segunda pregunta, si se desplaza hacia donde aumenta o disminuye esa energía potencial, pues seguimos analizando. Eso es un ejercicio calcado casi al anterior, solo que preguntan por otra cosa. En este caso, pues volvemos a afirmar que, como la única fuerza que actúa es conservativa, se cumple el principio de conservación y hemos dicho que si su energía cinética aumenta, su energía potencial tiene que disminuir para que se mantenga la energía mecánica constante. Por lo tanto, después de hacer el análisis de que aumenta la energía cinética y manteniéndose constante la energía mecánica debe de disminuir su energía potencial, respondemos a la pregunta. La pregunta que nos dice que si se desplaza la partícula hacia donde aumenta su energía potencial, pues evidentemente la respuesta a la pregunta será no. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo en el que hemos visto algunas cuestiones teóricas de partículas cargadas en movimiento en el seno de campo eléctrico, hemos visto cómo las podemos analizar, y un par de ejercicios de cálculo muy sencillos de este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.